Muy buenas noches, queridos hermanos, Iglesia del Señor, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a las familias también y amigos que nos están viendo también. Muchas bendiciones de parte de Dios y también del pueblo de Dios, ¿verdad? En esta noche tan especial, domingo, nos toca dar y predicar nuestra serie de parábolas que hoy toca la número 8, que titula la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo su palabra, que es fiel y verdadera. Señor, gracias te damos en estos tiempos, Señor, que tú nos das difíciles, pero tu mano poderosa está siempre con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, guiándonos a toda verdad, a todo propósito, Señor. Te damos la gracia por cuidarnos, te damos la gracia, Señor, por sostenernos, porque tus cuidados son cada día mejores, son tiernos y son cada día, Padre Santo, buenas tus misericordias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Todo eso te lo pedimos, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a cada rincón, a cada corazón, Señor, y pueda transformar nuestras vidas, pueda, Padre Santo, cambiar nuestro pensamiento, cambiar, Señor, nuestra manera de pensar y nuestra manera, Señor, de ser cristianos verdaderos, originales, Señor, porque ese fue tu propósito, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, ¿verdad? Vamos a tomar este pasaje. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque, el 12, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, queridos hermanos, en esta noche vamos a poder dar una pequeña reflexión acerca de esta parábola muy interesante, profunda, de las enseñanzas de nuestro Señor, el Maestro, el Rabino, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el versículo 9, Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos, ¿cierto? A través de esta parábola, que significa las comparaciones, ¿verdad? Jesús siempre estaba para poder enseñar a sus discípulos y siempre utilizaba los lugares para poder hacer comparaciones entre el bien y el mal, y también de poder ser, ¿cierto?, mejores cada día. Y entonces se utilizó esta parábola del fariseo y un publicano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizó esta parábola? Porque unos confiaban en sí mismos, ¿verdad?, como justos y menospreciaban a los otros, ¿verdad? Entonces, muchos personas en aquel tiempo confiaban en sí mismos, ¿cierto?, como justos, confiaban en las riquezas, confiaban en su intelecto, en sus capacidades, en la autoridad que tenían, ¿verdad? Entonces ellos se llenaban de autoridad o una falsa autoridad, ¿verdad? Y entonces a los demás los menospreciaban, ¿verdad? Entonces lo tomaban como pocos, ¿verdad? Porque de repente no eran estudiosos, no tenían estudio, no tenían una capacidad económica, entonces los miraban por debajo de ellos, ¿verdad? Entonces es por eso que nace esta parábola, ¿verdad? Para que cada discípulo, ¿verdad?, cada persona pueda confiar
en el único Dios verdadero, confiar en Jesús, ¿cierto? Y poder también seguir los principios de Dios, ¿verdad? Y poder con los demás tratarse como Dios quiere que nos tratemos, ¿verdad? Todos por igual. Entonces, queridos hermanos, como hemos dicho, hermanos, Jesús siempre utilizaba las parábolas para poder enseñarnos y enseñar a los discípulos, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que Jesús quiere enseñarnos siempre, en forma general, es que nosotros como Iglesia del Señor, ¿verdad?, podamos alcanzar la misericordia de Dios, alcanzar los éxitos, poder desarrollarnos en nuestra familia, desarrollarnos en el ministerio, en la casa del Señor, desarrollarnos como profesionales en todo lugar, ¿verdad? Pero también dando fruto, poniendo a Dios en primer lugar, siendo sembradores también de la palabra de Dios, poder dar fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? O sea, Dios quiere que también nosotros le pongamos en primer lugar, pero también Dios quiere que nosotros seamos hombres hacedores de la palabra de Dios, pero que también demos fruto y multiplicando nuestros talentos, nuestros frutos, ¿verdad? Porque ese es el principio de Dios, ¿verdad? Desarrollar nuestra carrera cristiana con bien, ¿verdad? Entonces, por eso que Jesús siempre estaba enseñando a sus discípulos a ser verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces también en este siglo XXI, también en estos tiempos, Dios quiere que también a través de la palabra nosotros seamos verdaderos discípulos, que podamos alcanzar las misericordias de Dios, alcanzar los éxitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es imposible, ¿verdad? Todo es posible en el nombre del Señor, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la Biblia nos dice en el 18:10 que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué era un fariseo, ¿verdad? Un fariseo era alguien muy religioso, pertenecía a una secta de judíos que llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes, en este caso las leyes de Moisés y otras leyes también que el pueblo judío manejaba en ese tiempo, ¿verdad? De los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces también eran muy estrictos en su forma de vida y con frecuencia eran autojustos y muy críticos de otros, ¿verdad? Entonces ellos, los fariseos, Jesús los confrontó en un tiempo de que ellos eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran hipócritas, porque ellos se creían lo mejor de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? De todos los judíos o los israelitas. Los fariseos eran lo máximo, ellos eran los únicos que ellos podían ser o alcanzar las misericordias o las bendiciones de Dios o las promesas de Dios, ¿verdad? Y los gentiles y los publicanos, ellos no, solamente ellos, ¿verdad? Ellos se creían los mejores, los excelentes, ¿verdad? Ellos sí podían hacer grandes cosas para Dios. Entonces los publicanos, por otra parte, eran considerados hombres inmorales, que también se le consideran como traidores también por servir y trabajar también para Roma como recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces con frecuencia explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano. No eran vistos de una forma favorable por el pueblo judío y con frecuencia eran tratados con desdén. O sea, los publicanos eran judíos, eran israelitas, eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero estos trabajaban para el imperio romano cobrando impuestos, ¿verdad? Algunos publicanos o sea, cobraban muy altos precios de la recaudación de impuestos, impuestos muy elevados, ¿verdad? Y es por eso que el pueblo judío, el pueblo de Israel, los tenían como traidores a la patria, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos aquí los dos puntos importantes, los dos elementos entre los fariseos
y los publicanos, y el publicano, ¿verdad? Entonces, Dios quiere enseñarnos algo aquí, ¿verdad? Dios quiere enseñarnos a nosotros, como aquel tiempo Dios quería enseñarles a sus discípulos, ¿verdad? Cada oración era distinta, ¿verdad? Cada oración era distinto del fariseo y el publicano, y es algo que debemos de analizar, ¿verdad? La oración de fariseo era mencionada primero. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ¿verdad? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Entonces, este fariseo, hermanos, oraba consigo mismo, o sea, tenía un monólogo en sí mismo, ¿verdad? Y entonces menospreciaba al publicano, y él se exaltaba, ¿cierto? Se exaltaba, tenía una autoexaltación en sí mismo, ¿cierto? Como una persona maravillosa, una persona inalcanzable, ¿verdad? Justa delante de Dios y lo demás, ¿verdad? Entonces, él decía que él no era un ladrón, que él no era un injusto, que él no era un adúltero, no era un mentiroso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también decía que él ayunaba, él daba sus diezmos, ¿verdad? Menospreciando a los demás, ¿cierto? Mirándolos por debajo del hombre, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esta era la oración de este fariseo delante de Dios, ¿cierto? Cuando se acercaba al templo a orar, ¿cierto? Y entonces también a su lado estaba un publicano. Recuerde la razón por la que Cristo utilizó la parábola fue porque unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. La oración del fariseo fue exactamente esto, un intento por decirle a Dios lo justo que él era, llena de vanidad y de ego, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el fariseo estaba ayudándole a Dios de otra forma, o sea, él se ponía como un juez, ¿cierto? Que daba justicia, ¿cierto? De que él era santo, era justo, pero aquel publicano era lo peor, ¿verdad? Era, como quien dice, era un traidor, era un menospreciado. Entonces él se estaba autoexaltando, ¿cierto? Delante de Dios. En Proverbios 28, 26, ¿qué dice la palabra de Dios, queridos hermanos? Ahí en sus casas pueden leer la Biblia también, analizar cada parte de lo que estamos predicando. El que confía en su propio corazón es necio, ¿verdad? Lo que dice Proverbios 28, 26. El que confía en sí mismo, ¿cierto? En su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, ¿verdad? Y uno de los puntos que Dios nos dice, que Jesús nos enseña, hermanos, es que no debemos de confiarnos en nosotros mismos, no debemos confiar o poner nuestra confianza en nosotros mismos, poner nuestra confianza en los bienes materiales, en el dinero, en las riquezas o en nuestra carrera profesional. No, ¿cierto? Porque eso es de necios, porque nuestra confianza debe ser depositada en Dios, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, queridos hermanos. Aquí Dios nos está enseñando parte de humildad, a no ser vanidosos, a no ser de no menospreciar a nadie y de poder ser justos delante de Dios, ¿verdad? Pero veamos la diferencia de la oración del publicano, ¿verdad? O sea, ya hemos visto cómo oraba el fariseo, ¿cierto? Autoproclamándose, autojustificándose y menospreciando a los demás, ¿verdad? Y confiando en sí mismo, ¿verdad? En sus capacidades. Veamos la diferencia de la oración del publicano. ¿Cómo oraba el publicano, queridos hermanos? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Entonces, el pecador, este publicano se acercó delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Él se acercó de una manera que él se hallaba lleno de pecado, de culpa, ¿verdad? Y es por eso que él no quería levantar su rostro
a Dios, ¿verdad? Y entonces él decía, sé propicio, Señor, a mi pecador, porque realmente él se sentía que él había pecado, él tenía fallas, él tenía errores, y él quería que nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Dios lo justifique y le perdone, ¿cierto? Sus pecados y lo limpie con su sangre preciosa, porque él realmente, ¿cierto?, se estaba humillando delante de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él expresaba, hermano, acerca de su apostolado, él decía que era el más pecador más que todos, ¿verdad? Él se ponía como el vil pecador, más y más pecador que todos los pecadores, ¿verdad? Y también él decía, como apóstol, él era el abortivo, ¿verdad? Humillándose de esa manera, ¿verdad? Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que el publicano se humilló delante de Dios. Y esta es una situación obvia en la que el hombre reconocía su culpa y se quedaba a lo lejos, ¿verdad? Él reconocía sus pecados, se le pedía a Dios misericordia. Él estaba pidiendo a Dios que lo perdonara, en otras palabras, ¿verdad? Y por eso que él venía con esa actitud, una actitud para poder reconciliarse con Dios, de pedirle perdón a Dios por su culpa, por sus pecados, porque él reconocía su condición de pecador, un corazón que estaba allí lleno de pecado y él quería ser reconciliado con el Señor, ¿verdad? Entonces Salmo 7.7 dice así, Salmo 7.7, queridos hermanos, dice así, Salmo 7.7, te rodeará congregación de pueblos y ella, bueno, es otro texto bíblico, amén, pero aquí quiere decir, hermanos, que el rey David, ¿verdad? Que el rey David le estaba pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Le estaba pidiendo perdón a Dios y entonces el rey David sabía que él lo iba a perdonar porque Dios siempre es bueno y misericordioso, queridos hermanos, ¿verdad? Él es bueno y misericordioso, ¿verdad? Porque Dios es bueno en grande manera, ¿verdad? Es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos, queridos hermanos, que Dios siempre está para poder garantizar su misericordia a aquellos que realmente de corazón bueno, de corazón humilde, vienen para ser justificados delante de él. Entonces Dios extiende su mano en gran misericordia y nos perdona y les perdona los pecados a aquel que viene con esa actitud de corazón, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros cuando vengamos delante de Dios a poder justificarnos de nuestros pecados, tenemos que venir con una actitud de corazón, de contrito y humillado, porque sabiendo de que Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, que Él es el único que nos pueda lavar de nuestros pecados, ¿cierto? Que tenemos que tener esa confianza, esa seguridad que Él está ahí presente y está para poder perdonarnos, queridos hermanos, y limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 Juan 1.9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que venir con esa actitud del fariseo, ¿verdad? Orando al Señor y menospreciando a los demás, ¿verdad? Entonces nosotros, como ministros del Señor, como siervos del Señor, ¿verdad? Como líderes emergentes, tenemos que tener otra actitud, ¿verdad? No tener una actitud como el fariseo, egoísta, menospreciable, lleno de autoexaltación, de justicia, ¿verdad? Propia en nuestro corazón. No, queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que venir con una actitud humilde, ¿cierto? Una actitud de que estamos delante de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es nuestro Padre Celestial. Jesús luego le dijo a su audiencia, o sea, a sus discípulos y a todos los que estaban allí, ¿verdad? Lo que necesitaban aprender de esta historia, de esta parábola. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña también otro principio nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él nos dice que el fariseo descendió injustificado, o sea, descendió
enaltecido, descendió como que él creyó que Dios lo había perdonado, que Dios lo había sanado, ¿verdad? Pero no, él, así como entró al templo a dar gracias a Dios, así igual salió, porque él no pidió nada, absolutamente nada, ¿verdad? Solamente él fue para poder criticar a los demás, menospreciar a los demás, ¿verdad? Quizás porque tenía una autoridad, porque tenía una buena capacidad económica, estudios, era un hombre de la ley, que sabía las escrituras, ¿verdad? Que había estudiado quizás con un buen rabino, ¿verdad? Pero a eso Dios no le interesa. Lo que le interesa a Dios es que tú vengas con una actitud, con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña esta parábola, de poder justificarnos, y ser mejores cada día delante de Dios. Y Jesús nos dice que este publicano descendió a su casa justificado, porque él se humilló, él se entregó todo, derramó su alma, derramó su corazón y pidió perdón a Dios, ¿cierto? Entonces este hombre fue enaltecido, ¿cierto?, de parte de Dios, y el fariseo fue humillado delante de Dios, ¿verdad? El publicano recibió perdón de Dios, ¿cierto? Sus pecados fueron limpiados, mientras que el fariseo, ¿cierto?, descendió con sus propios pecados, con su orgullo, con su vanagloria, y siguió así, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros tenemos que arrepentirnos siempre, ¿cierto? Venir a la presencia de Dios, y el Señor está atento y listos para poder limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, para poder ya terminar con esta parábola, el publicano se fue a su casa justificado y el fariseo no. El publicano no fue justificado por ninguna de las obras de la ley, sino que por su actitud arrepentida y humilde delante de Dios, por su reconocimiento del pecado y por la fe que demostró en Dios al suplicarle su misericordia y perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Que el publicano fue justificado no por las obras de la ley, sino por la misma fe, ¿cierto? De poder acercarse a Dios y pedirle perdón a Él, ¿verdad? Entonces, concluimos, pues, en Romanos 3:28, dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, por la ley nosotros no podemos ser justificados delante de Dios, ¿cierto? Los fariseos, ellos sí creían que por las obras que ellos hacían, ellos sí eran justificados de parte de Dios, pero no, ¿cierto? En Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe, la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque sin fe, ¿cierto? Porque sin las obras de la ley, ¿cierto?, no podemos ser justificados, ¿verdad? Entonces, ¿en quién podemos ser justificados? Es en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, el publicano se arrepintió, él reconoció que era un pecador y le pidió a Dios misericordia y fue justificado, queridos hermanos. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿cierto? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? El publicano tenía una actitud humilde y arrepentida. Él fue justificado. El fariseo no era humilde, era orgulloso y no fue justificado. Santiago 4:6 nos dice nuevamente, pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios nos da esta hermosa enseñanza a través de esta parábola, ¿verdad? Donde dice y muestra en esta parábola la importancia que posee la humildad y el arrepentimiento en contraste con la soberbia, la justificación, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos,
¿en qué lado estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Cierto? ¿Estamos como los fariseos o estamos como los publicanos? ¿Verdad? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos una actitud como el publicano, ¿cierto? Porque vamos camino hacia la excelencia, vamos camino hacia la rectitud, ¿verdad? El Señor nos dice que en el camino nosotros vamos a tener errores, vamos a tener fallas, vamos a pecar, pero Él nos da una salida, ¿cierto? En 1 Juan 1:9, que si nosotros pecamos, entonces tenemos un abogado fiel y justo, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y entonces nos enseña también que tenemos que amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, ¿verdad? Y también practicar, ¿cierto?, el fruto del Espíritu Santo, estas 9 virtudes, ¿verdad? Y no practicar las obras de la carne, porque eso trae rebeldía de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que practicar el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la bondad, la misericordia, etcétera, etcétera, la justicia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga en esta noche, que Dios me lo bendiga a cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales, queridos hermanos, que nosotros mostramos una actitud de un corazón contrito, humillado, ¿verdad? Porque nosotros, queridos hermanos, estamos caminando, ¿cierto?, delante de Dios. Dios siempre va a estar viendo lo que hacemos, cómo estamos expresando nuestro vocabulario, cómo estamos hablando, cómo nos estamos expresando delante de nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces ese es el punto importante, queridos hermanos. Las enseñanzas que Jesús hacía a través de las parábolas, ¿cierto?, a sus discípulos eran para que ellos puedan ser cada día mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores, ¿cierto? Hoy en esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tenemos que cada día aprender más del Maestro, a través de la palabra, ¿verdad? Nosotros, queridos hermanos, nos esforzamos, todos nos estamos esforzando a ser cada día mejores, ¿cierto? En su carrera profesional, en todo, queridos hermanos, ¿verdad? En todos. Aquí no hay excusa. Delante de Dios no hay excusa. Cada uno va a dar cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Y todo lo que Dios nos dio, talentos, ministerios, también vamos a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, cuando estemos arriba con el Señor, entonces un día vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a rendirles cuentas a Dios. Entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios, queridos hermanos? ¿Verdad? Que hemos tenido una actitud como el fariseo, o hemos tenido una actitud como el publicano, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, queda en nuestro sentir, queda en cada uno de nosotros, ¿cierto?, cómo conducirnos delante de Dios, porque Él está viendo todo lo que hacemos, hermanos, porque Él es Dios, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios bueno, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos, y oramos a Dios, hermanos, para que Dios pueda sellar esta palabra, ¿verdad?, en nuestros corazones, y podamos dar el fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? Y poder caminar más y más en las cosas del Señor con rectitud y bien. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das en este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Un tiempo, Padre Santo, en que tú nos cuidas, Señor, en este tiempo, Señor, peligroso de este virus, Señor, COVID-19, Señor, que tú nos cuides, nos guardes, Señor, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando salimos a nuestros estudios, o cuando salimos, Señor, al mercado, o a hacer otros encargos, Señor, seas tú cuidándonos con tu sangre preciosa, ángeles tuyos, Señor, acampando a cada uno de nuestros hermanos, la iglesia, las familias, Padre Santo, que no se contagien, sino que seamos prudentes, Padre Santo, Señor. Bendigo, Señor, tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, y enséñanos a caminar cada día más en santidad, cada día, Señor, en rectitud, con un corazón contrito y humillado, Señor, y no menospreciando a los demás, sino amándonos los unos a los otros. Y gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, queridos hermanos, iglesia, vamos a dar los saludos a aquellos mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Sabiendo que muchos de nuestros hermanos no nos están viendo a través de las redes sociales por varios motivos, quizás no tienen internet o no tienen megas en sus celulares, pero de todas maneras los saludamos a todos mis hermanos que están en sus casas, que están ahí estudiando la palabra de Dios, que están orando, que están haciendo cultos devocionales. Muchas bendiciones para mis hermanos ahí, ¿verdad? Y también felicitamos también a nuestras familias, ¿cierto? Correa Zapata, Christopher Mar, nuestra hermana Leila también, Clint, a nuestra hermana Jackie Velázquez, Miriam Velázquez también, a las familias, a Zoe, a nuestra hermana Olimpia, a Patti, ¿verdad? A Elga Requelme, a Jennifer Ariza, a Alicia Quispe también, muchos saludos por allá por el Callao. Muchas bendiciones también a la familia, a Alicia Quispe, a Gerald Ariza también, muchas felicitaciones, saludos también para la familia Correa Gamboa, también nuestro hermano Carlos, hermana Juanita, a nuestra hermana Liz Santos, Melissa Correa, Benjamin Pray, Lía, a Percy, la familia Rincón también Correa, muchas bendiciones, a Leito, a Jarek, a Yuari, a nuestra hermana Lucero Mato, saludos a sus papis también, a nuestro hermano Oscar Salarrea, que está allá en Piura, muchos saludos también para mi hermano Oscar, su esposa Tatiana, a mi mamá Maximina también, a nuestra hermana Cintia Godoy, que también nos está viendo desde Luis Felipe Las Casas, Israel Ariza también, este hombre varón esforzado y valiente, Sandra Castilla también, que también nos está siguiendo a través de las redes sociales, nuestro hermano Robert Segura, que nos está viendo desde Argentina, Rosario, Esmeralda y Julia, hermanos, muchas bendiciones también, Débora Velázquez, a Yuri Benítez, su esposa también, a Madeleine también, a Adrianito también, muchas bendiciones allá también, allá por Ancón, también a Joel Limante y familia también, muchas bendiciones también por el Callao también, a nuestro hermano Oscar Morenos, a su hermana Mérila, a también Alfonso Moreno, Gozosa, Elvis, Abigail, hermano Gregorio, a nuestra hermana Marcela, muchas bendiciones desde aquí de este lugar, también a nuestro hermano Jorge Huanca, también a la familia Limante Sarabia, Daniel, ¿cierto? A todos nuestros hermanos que nos están siguiendo también a través de las redes sociales, a nuestra hermana Marixa, la familia, nuestra hermana Ana Chacón, a su familia, a nuestra hermana Santa también, a nuestros hermanos Mario Barrientos, a nuestra hermana Antonia, la familia Milla que se encuentra en Los Cedros, allá en Pedro Plana Silva, también a la familia Bacari también allá en Puente Piedra, muchas bendiciones, queridos hermanos, a nuestro hermano Oscar Luis Bacari también, y a todos, nuestra hermana Selmina que se encuentra allá en el sur también, muchas bendiciones, queridos hermanos, y que Dios me lo bendiga, y que sigamos viéndonos siempre por estas redes sociales, hermanos, que Dios nos está bendiciendo también. Y el día miércoles también estamos dando la novena parábola, que es el buen samaritano, ¿verdad? Muchas bendiciones, iglesia del Señor, que Dios me la bendiga. Amén. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó, en libertad puedo vivir.
vencido.